Ok, continuando con la unidad número 2 tenemos los amplificadores de RF, que son de radiofrecuencia. Como usted sabe, estos son dispositivos que se utilizan para aumentar la salida de la señal, tanto en voltaje, en corriente como en potencia. Y estos amplificadores son proporcionalmente con la frecuencia, ya que influyen en la respuesta del mismo con el tiempo. Estos dispositivos también son importantes porque pueden analizar los fenómenos y ser utilizados a una escala mucho mayor. También se utilizan en los transmisores de radio para amplificar, como ya se dijo, la señal antes de ser transmitida por la antena de transmisión. Entre los tipos se pueden clasificar según la frecuencia que emplean y también se clasifican según el trabajo que van a realizar. Por lo que tenemos los amplificadores de tensión, que como su nombre lo indican, se encargan de aumentar el nivel de voltaje en la salida. Los de potencia, que toman la relación entre voltaje y corriente para así tener los vatios de salida en dicha señal. Aparte, los amplificadores también se pueden clasificar según la potencia, por lo que tenemos los de clase A, que sabemos entonces que por su voltaje de polarización y la amplitud máxima, la corriente de salida puede circular durante todo el periodo de una señal de entrada. Luego tenemos los de clase B, que por definición dice que según el voltaje de polarización y la amplitud máxima, la corriente de la salida se circula durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada. Luego tenemos la combinación de ambos, A y B, que por entonces el voltaje de polarización y la amplitud máxima se puede decir que su corriente de salida circula durante menos de un periodo y más de un semiperiodo en la entrada de la señal. Y luego el de clase C funciona de manera que el voltaje de polarización y la amplitud máxima hacen posible que la corriente en la salida circule durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada. Entre los componentes de un amplificador se encuentran todos aquellos que son los importantes que lo compongan para tener un correcto funcionamiento. Por lo que tenemos los filtros, que se encargan de regular el voltaje del transformador y de esta manera convertirlo del voltaje alterno a directo. El transformador se encarga de la recepción del voltaje y lo transforma en negativos y positivos, y la potencia de los amplificadores depende mucho de este componente. Los transistores se encargan de amplificar la corriente. La tarjeta es la pieza principal, ya que en ella se conectan todos los componentes que van a formar nuestro amplificador. Los condensadores almacenan la energía y luego la distribuyen cuando sea necesario. El disipador se encarga de eliminar el calor en los transistores. Y tenemos la resistencia aquí de último, que se encargan de la oposición del paso de la corriente, logrando de esta forma una diferencia en el voltaje. Aquí tenemos nuestro ejemplo del amplificador, cómo está su dibujo según la datasheet. Aquí vemos cómo está conectado internamente la datasheet con el físico, y aquí vemos internamente cómo está compuesto un amplificador. Y por último, tenemos que el uso de los amplificadores se usan para aumentar la tensión, la corriente y la potencia de una señal, como ya se dijo, tanto en la entrada como en la salida. Los lineales incrementan una señal sin distorsionarla, y los no lineales permiten generar un cambio considerable en la forma de la onda de la señal. Sin más que agregar, nos despedimos.